Quiero decirte que te divorcies de tu esposo, pero como médico, no estoy en posición de decir eso. Si lo hiciera, podría convertirse en un gran problema. ¿Qué quieres decir? Aquí no hay nadie más. Así que esto es solo mi monólogo. Estoy centrado en organizar los suministros, por lo que si hubiera alguien más aquí, puede que no lo note. Pero debes tener cuidado. Cuando fui al hospital a escuchar los resultados del examen de mi hijastro, el médico me llevó a una habitación separada y de repente comenzó a murmurar, diciendo que solo era un monólogo. Al principio no entendía por qué el médico hacía esto, pero al escuchar, pude captar la intención. El contenido era algo que no había imaginado. Entonces, ¿eso significa que necesito advertir directamente a mi esposo y persuadirlo para que se detenga? Es una situación que requiere un juicio cuidadoso. Podría ser mejor separar al padre y al hijo, así que creo que el divorcio y que la madre se quede con el hijo sería una buena idea. Parecía que el médico y yo estábamos teniendo una conversación, pero era simplemente cada uno expresando nuestros monólogos. Si me preguntaran si esta forma de comunicación estaba completamente bien, probablemente no lo estaba. El médico estaba pisando una zona bastante gris. Habiendo escuchado toda la historia y comprendido la situación, incliné la cabeza en gratitud hacia la espalda del médico y salí de la habitación en silencio. Después de haber estado casada durante 7 años, mi esposo había estado haciendo cosas escandalosas de manera continua. Como sugirió el médico, parecía necesario separar a mi esposo y a mi hijo lo antes posible. Comencé a trazar un plan para divorciarme de mi esposo. Soy Tina. Tengo 33 años y trabajo en una oficina. Mi esposo Tobias tiene 2 años más que yo y trabaja en un restaurante. Nos casamos hace 2 años, y no he experimentado el parto aún. Por lo tanto, debería considerar seriamente tener hijos a mi edad. Sin embargo, tanto mi esposo como yo pensamos que podría ser mejor no tener hijos ya. Esto no significa que no queramos hijos. Ya tenemos un hijo de 5 años llamado Blue. Bueno, cuida de Blue. Que tengas un buen día. Hey Blue, ¿no te vas a despedir de mamá? Adiós, buena suerte en el trabajo hoy. Mientras mi hijo se despedía de mí, esparciendo migas de tostada en la mesa, y mi esposo limpiaba rápidamente las migas con un trapo, siempre sentía que mi corazón se calentaba con esta escena antes de ir a trabajar. Aunque llevamos casados 2 años, el hijo tiene 5 años porque mi esposo es un hombre divorciado, y el hijo es su hijo de un matrimonio anterior. El hijo sabe que no soy su madre biológica. Sin embargo, tanto mi hijo como yo interactuamos como si realmente fuéramos madre e hijo, por lo que nunca me he sentido afectada por no ser la madre biológica. No hay problemas con la crianza. Por la mañana, mi esposo, que empieza a trabajar más tarde, lleva al hijo al jardín de infancia, y por la tarde, lo recojo yo después del trabajo. Además, mi esposo trabaja los fines de semana, pero yo tengo libres los fines de semana, por lo que nunca hay un momento en el que el hijo se quede solo en casa. Gracias a la cooperación de mi esposo, la crianza va sin problemas. Sin embargo, hay una sola cosa que personalmente encuentro un poco problemática. Blue, ¿cuál te gusta más, mi cocina o la de papá? La de papá. Cuando mi hijo respondió de inmediato con una sonrisa radiante, sentí como si hubiera recibido un golpe en la cabeza y pudiera congelarme. Como mi esposo tiene libres algunos días entre semana, hay algunos días a la semana en los que él cocina en lugar de mí mientras yo estoy en el trabajo. Sé que es innecesario comparar y que solo terminaré sintiéndome derrotada, pero no puedo evitar preguntarle a mi hijo sobre mi cocina en comparación con la de mi esposo. Entiendo que mi hijo no lo hace con mala intención, y como mi esposo trabaja en un restaurante, es inevitable que sea mejor cocinero. No obstante, es anticuado pensar que, como madre, ¿no debería perder en habilidades culinarias frente al padre? Bueno, ya que la cocina es un asunto personal, no importa mucho, pero hay otro tema relacionado con mi hijo al que debo prestar atención. ¿Otra vez? ¿Está todo bien?
Oh, es solo el caso leve de siempre. Lo llevé al hospital y volví a casa. Ha tenido malestar estomacal de vez en cuando, pero no es una enfermedad grave, ¿verdad? Los síntomas no están empeorando, ¿no? Por supuesto que no. Siempre tiene malestar estomacal y el doctor solo dice que es diarrea como siempre. Mientras trabajaba, recibí una llamada de mi esposo, que tenía el día libre. Cuando mi esposo llama durante el trabajo, generalmente es porque mi hijo se siente mal. Hoy, mi hijo dijo que le dolía el estómago antes de ir al jardín de infancia, así que mi esposo lo llevó al hospital y me informó que había faltado al jardín. Mi hijo tiene un estómago delicado y ocasionalmente tiene diarrea. Sin embargo, no se debe a una enfermedad grave y la frecuencia es de una vez cada pocos meses, a veces con un intervalo de unos 6 meses. Mi esposo no estaba preocupado en absoluto y se reía de mi excesiva preocupación como si fuera un informe de trabajo. Incluso si es diarrea leve, ¿no le importa su hijo? Me preguntaba esto, pero no lo dije en voz alta. Parece que mi esposo sí piensa en su hijo a su manera. Mi esposo, pensando que podría haber un médico que pudiera detener la diarrea casi regular de nuestro hijo, había ido de hospital en hospital y había visitado todos los hospitales cercanos, pero en todos los lugares, el diagnóstico era solo diarrea, y los médicos dijeron que a medida que creciera y se fortaleciera, la diarrea podría detenerse. Así que se conformó con el hospital actual. Este proceso podría ser la razón por la que mi esposo no se preocupa mucho por nuestro hijo. 5 años después, mi hijo cumplió 10 años. Como dijo mi esposo, ocasionalmente tiene malestar estomacal, pero no ha desarrollado una enfermedad grave y ha crecido sano. Ya llegué. Rápido con el almuerzo. No te apures tanto, acabas de llegar, ¿verdad? Tengo una cita justo después del almuerzo. Date prisa, llegaremos tarde. Está bien, está bien. Un domingo, mi hijo, que había salido desde la mañana, volvió a casa solo para almorzar. Parecía ansioso por terminar el almuerzo rápidamente y salir, sentado a la mesa del comedor y apurándome como un luchador de comida desesperado compitiendo contra el reloj. Gracias por la comida. Me voy. Después de engullir rápidamente la pasta que preparé, mi hijo lanzó el tenedor sobre el plato y salió corriendo de la casa. Al ver a mi hijo tan enérgico, me di cuenta de que había estado preocupándome innecesariamente. Sin embargo, debería haber reflexionado y lamentado que era antinatural que mi hijo tan enérgico tuviera regularmente malestar estomacal. Un día, recibí una llamada de mi esposo mientras trabajaba. Como era durante el trabajo, esperaba el contenido habitual, pero esta vez había algo diferente. Parece que la diarrea es bastante grave. Se ha estado quejando de mucho dolor estomacal. ¿Está bien? ¿Podría haberse detectado una enfermedad grave? No, no es tan grave. Normalmente su estómago se calma en un día, pero esta vez nos han dicho que debemos observarlo durante unos días. Sigues siendo tan preocupona, pero los síntomas son peores de lo habitual, ¿verdad? Aunque sean peores, sigue siendo solo diarrea. El médico dijo que podría ser porque es invierno y está debilitado por el frío. Mi esposo se reía de nuevo de mis preocupaciones por la condición de nuestro hijo. ¿No le preocupa aunque los síntomas sean peores de lo habitual? Pensé esto, pero hoy mi esposo se tomó el día libre para llevar al niño al hospital y se quedó en casa, por lo que no es que no se preocupe en absoluto. Más bien, debería estar agradecida por su respuesta. Además, como mi esposo escuchó del médico, la condición de nuestro hijo mejoró en 2 días. Parecía que mi preocupación, una vez más, había sido innecesaria. Sin embargo, 3 meses después, los problemas estomacales de mi hijo volvieron a aparecer. Es de noche, pero parece que tiene mucho dolor, así que lo llevaré al hospital. Por la noche y los fines de semana, siempre es mi responsabilidad llevarlo. Los días de semana, dependo de ti, así que déjame manejar esto.
Hoy era un día entre semana, y mi esposo tenía el día libre en el trabajo. La regla entre nosotros es que si mi esposo cocina la cena, yo lavo los platos. Después de la cena, y después de haber comenzado a lavar los platos, nuestro hijo se quejó nuevamente de problemas estomacales. Parecía un poco peor esta vez, similar a antes. Puse a mi hijo, que caminaba encorvado de dolor, en el coche y me apresuré al hospital, pero no importaba lo rápido que fuera, lo que diría el médico sería lo mismo de siempre. Es diarrea. Te daré la medicina de siempre. Aunque llevo a mi hijo al hospital de vez en cuando, el diagnóstico siempre es el mismo. Mi esposo, que lleva a nuestro hijo al hospital más a menudo que yo, probablemente esté cansado de escucharlo. Es comprensible que mi esposo se ría de mis preocupaciones por nuestro hijo. Sin embargo, esta vez el médico dijo algo un poco diferente. ¿Hay algo preocupante? ¿Hacemos un examen más detallado hoy? Al escuchar examen, mi ansiedad se hinchó como un globo. ¿Mi hijo está sufriendo de alguna enfermedad grave después de todo? ¿Este examen es para averiguarlo? No pude rechazar la recomendación del médico para un examen. Mi hijo tuvo que someterse a análisis de sangre, orina y varios otros exámenes. Hoy llegaste tarde. ¿Pasó algo? Bueno, hicieron un examen más detallado de lo habitual. ¿Detallado? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados estarán listos más tarde. Ya lo sabré. Yo también iré. Probablemente solo dirás que no es nada grave otra vez. ¿No confías en mí? Bueno, aunque hagamos el examen, solo dirán que es la diarrea de siempre, ¿verdad? Solo para que dado que él dice esas cosas, quería escuchar los resultados del examen directamente. Sintiéndome cansada por la ansiedad y la preocupación, decidí tomar un baño e ir a la cama. Sin embargo, debido a que mi ansiedad y preocupación habían crecido, terminé quedándome dormida más tarde de lo habitual, a pesar de que me fui a la cama temprano. Unos días después, cuando recibí una llamada del hospital diciendo que los resultados del examen estaban listos, me tomé un día libre del trabajo y me dirigí al hospital sola. Después de completar el registro, esperé en la sala de espera. A pesar de que aún no era mi turno, el médico se acercó y me habló. ¿Podría acompañarme por un momento? Claro. Me sorprendió que el médico hubiera venido específicamente a llamarme. Mi ansiedad había crecido hasta el punto de casi estallar. El médico me condujo en silencio por el pasillo del hospital hasta una habitación que parecía una sala de almacenamiento, diferente de la sala de exámenes habitual. Me preparé mentalmente, apretando los dientes para no desmayarme si recibía malas noticias. Deberías divorciarte de tu esposo. ¿Qué quieres decir? Esperaba que el médico hablara sobre la enfermedad de mi hijo, así que sus palabras me tomaron por sorpresa, dejándome con una expresión atónita. Incapaz de comprender el significado de las palabras del médico, pedí una aclaración, pero el médico no respondió. En cambio, siguió hablando de manera impasible. Mientras lo escuchaba, comencé a entender la actitud del médico y el significado detrás de sus palabras. Me di cuenta de que, de hecho, podría ser necesario divorciarme rápidamente. Sin embargo, sería necesario prepararme. Agradecí al médico, inclinándome ante su figura silenciosa, y salí de la sala de almacenamiento. Esa misma noche, mi esposo me preguntó sobre los resultados de los exámenes de nuestro hijo. Fuiste a recoger los resultados de los exámenes hoy, ¿verdad? ¿Cómo fueron? Nada especial. Dijeron que no había nada malo. Te lo dije, ¿no? Nunca aparece nada en estos exámenes. Mentí, exhalando las palabras. Parecía que mi esposo me creyó, por lo que parecía que podría seguir adelante con los preparativos para el divorcio. Primero compré una cámara de vigilancia utilizada para el cuidado de ancianos y monitoreo infantil y la instalé en la parte superior del armario de la cocina. La cámara estaba oculta detrás de cajas vacías de utensilios de cocina.
Aunque podría considerarse una invasión de la privacidad, aparentemente no es ilegal grabar a miembros de la familia dentro de la casa, siempre que no se haga de manera que invada la privacidad. Si se volviera ilegal instalar cámaras dentro de la casa, incluso las cámaras de seguridad estarían prohibidas. Además, ser grabado sin saberlo puede ser una invasión de la privacidad incluso dentro de una familia. Las pruebas recolectadas de manera ilegal podrían no ser utilizables, pero las pruebas obtenidas por razones legítimas, como la infidelidad o la violencia doméstica, generalmente son aceptadas. En este caso, debería ser aceptable. Incluso si mi esposo se quejaba de invasión de la privacidad, sería un asunto separado y no afectaría mi objetivo. Habiendo escondido con éxito la cámara de mi esposo, sabía que esto solo era el comienzo. Come rápido. Los platos no se van a limpiar solos. No me apresures. Te has vuelto bastante impaciente últimamente. Solo quiero terminar rápido para poder relajarme. Ya fuera que yo o mi esposo cocináramos la cena, lavar los platos era mi responsabilidad. Moví los platos usados por los tres a la pila, recolectando en secreto cualquier sopa o salsa sobrante del plato de mi hijo y escondiéndola en la parte trasera del congelador. Más tarde, guardé más comida sobrante para mi hijo y tiré la colección anterior ya que ya no era necesaria. Continué con esta acción aparentemente inútil de manera persistente hasta que llegó el día. Mi hijo estaba sufriendo nuevamente, pero esperaba que pudiera soportarlo una vez más. 2 meses después de haber instalado la cámara y comenzado a recolectar las sobras de comida, finalmente llegó el día. Llevé a mi hijo al hospital, sintiéndome culpable pero decidida a enfrentar a mi esposo de frente para asegurar la seguridad futura de mi hijo. Unos días después, habiendo hecho los preparativos necesarios, le dije a mi hijo que se quedara en su habitación y esperé a que mi esposo llegara a casa. Ya estoy en casa. ¿Qué está pasando? Solo siéntate. Mi esposo entró en la sala de estar y lentamente se sentó en el sofá, como si se acercara a un perro con los colmillos retraídos. Su mirada cautelosa parecía atraída por mi expresión seria y los diversos documentos esparcidos sobre la mesa. Sin embargo, como ya estaba preparada, cualquier precaución en ese momento llegaba demasiado tarde. ¿Has estado poniendo laxantes en la comida de Blue, verdad? ¿De qué estás hablando? La mirada de mi esposo se desplazó inmediatamente hacia la esquina superior izquierda vacía tan pronto como escuchó mi acusación. Debía haberse dado cuenta de que la evidencia ya estaba en su lugar, por lo que fingir ignorancia era inútil. Aún así, pretendía no entender, probablemente porque no quería creer que sus acciones habían sido descubiertas o estaba intentando ganar tiempo para pensar en una forma de escapar. En cualquier caso, darle tiempo para pensar no era aconsejable. Continué hablando, tratando de minimizar cualquier pausa. Tengo grabaciones de ti poniendo laxantes en la comida, y he guardado la sopa con laxantes en el congelador. ¿Grabaciones? ¿Usaste una cámara? Incluso si, como dices, puse algo en la comida de Blue, una cámara no puede probar que son laxantes. Y aunque hayas guardado la sopa con laxantes, ¿cómo demostrarás que realmente son laxantes? ¿Planeas llevarla a la policía? La policía no actuará tan fácilmente. ¿Vas a llevar la sopa a la comisaría y decir que es sopa con laxantes? Solo pensarán que estás loca. Incluso si la policía se involucra, puede que solo resulte en una advertencia por problemas familiares. Es cierto, podría ser difícil para la policía actuar por mi cuenta, y si lo hacen, podría terminar con un resultado leve, como dijiste. Pero, ¿y si el hospital coopera? ¿Qué? ¿El hospital? Sabes que Blue ha tenido pruebas en el hospital antes, ¿verdad? Confirmaron la presencia de componentes de laxantes en su sistema. Hemos ido a todos los hospitales cercanos, y hemos estado yendo al hospital actual durante mucho tiempo. El médico pensó que era extraño que Blue tuviera diarrea regular a pesar de no tener anomalías y sugirió hacer más pruebas. El médico proporcionó varias ideas. ¿Qué?
Entonces los resultados de las pruebas que decían que no había nada malo eran una mentira. Mi esposo se sorprendió al darse cuenta de que sus acciones habían sido descubiertas 2 meses antes. Su mirada regresó de la esquina superior izquierda vacía a mi rostro y parecía sorprendido y ligeramente ansioso, sin estar seguro de cómo lo confrontaría. Supe por primera vez sobre los resultados de las pruebas de mi hijo cuando el médico me llevó a la sala de almacenamiento. Ese fue el momento en que comenzó el plan. El médico, al entrar en la sala de almacenamiento conmigo, se dio la vuelta, dándome la espalda como si me ignorara, y comenzó a organizar aún más los suministros que ya estaban ordenados. Esta área está restringida al personal autorizado, y no debería haber nadie más alrededor, por lo que puedo concentrarme en organizar los suministros. ¿Qué quieres decir, doctor? Quiero decirte que deberías divorciarte de tu esposo, pero como médico, no estoy en posición de decir eso. Si lo hiciera, causaría un gran problema. ¿Qué quieres decir? No hay nadie más aquí, así que esto es solo mi monólogo. Dado que estoy centrado en organizar los suministros, podría no darme cuenta si hay alguien más cerca, por lo que debes tener cuidado. Al principio, no podía entender lo que el médico estaba diciendo y pedí una aclaración, pero el médico no respondió e indicó que solo era un monólogo, dejando claro que debía escuchar en silencio. Se encontraron componentes de laxantes en el sistema de tu hijo. Tiene problemas estomacales regularmente, por lo que es posible que le estén dando laxantes. Escuché que tu esposo se volvió a casar hace 7 años, pero hubo informes de problemas estomacales antes de eso, por lo que el padre parece más sospechoso. El médico continuó hablando con calma mientras organizaba suministros que no parecían necesarios. Aunque me preguntaba si el médico podría haber transmitido esta información en una sala diferente con la presencia de enfermeras, quedó claro que el mensaje venía de aquí. Tu esposo ha llevado a tu hijo a varios hospitales y se ha tomado días libres para llevarlo al hospital. Si él es quien le está dando laxantes a tu hijo, ¿por qué haría todo este esfuerzo para llevarlo al hospital? Podría tratarse del síndrome de Munchausen por poder. Esta condición es difícil de notar incluso para los médicos, por lo que a menudo ni la persona involucrada ni los que la rodean se dan cuenta de ello. Síndrome de Munchausen por poder. El síndrome de Munchausen por poder implica fabricar enfermedades o lesiones en otra persona para atraer atención o simpatía inmerecida de los demás. Mientras que el síndrome de Munchausen se trata de hacerse daño a uno mismo, en este caso, el padre podría estar dañando al niño para mostrarse como un padre cariñoso. Entonces, ¿le estaba dando laxantes a Blue y luego lo llevaba al hospital él mismo? Así es como otros lo ven, como un padre cuidadoso. Si es síndrome de Munchausen por poder, es complicado. Aunque las actitudes están cambiando recientemente, el síndrome de Munchausen por poder es un trastorno mental. Por lo tanto, a pesar del abuso evidente, puede ser excusado o considerado un delito menor, ya que el abuso no es tan obvio como la violencia física. Es posible que la policía o los servicios de protección infantil no actúen rápidamente, pero si no se hace nada, tu hijo continuará sufriendo. Entonces debería advertirle directamente y persuadirlo. Algunas personas con síndrome de Munchausen por poder pueden no ser conscientes de su condición. Incluso si los adviertes, podrían empezar a abusar del niño de otra manera o volverse peligrosamente agresivos, por lo que se requiere un juicio cuidadoso. Es crucial confirmar la conciencia de la persona, pero para detener rápidamente el abuso, sería mejor separar al padre del niño. Por eso creo que el divorcio y que la madre se quede con el niño sería lo ideal. Pero es problemático que un médico diga esto directamente. Habiendo escuchado las palabras del médico, me convencí de que era necesario actuar rápidamente y prepararme para enfrentar a mi esposo. Las palabras del médico fueron el catalizador de mis acciones. En cuanto a mi esposo, finalmente se dio cuenta de que seguir discutiendo era inútil. Se llevó la mano a la frente y murmuró, «Ya no tengo energía para esto». Su actitud sugería que, incluso si intentaba escapar de la situación,
la mejor opción era aceptarla como un error y no seguir discutiendo. No necesitas defenderte. Tus acciones ya están claras. Mi esposo no dijo nada más. Sentí que mis palabras lo habían golpeado, ya que miraba los documentos. Solo pudo sentarse allí, incapaz de formular excusas. Mis acciones habían sido cuidadosamente preparadas y ahora el siguiente paso sería lidiar con las consecuencias. Hice una confirmación final con mi esposo. ¿Vas a entregarte a la policía? Por supuesto que no. La decisión de divorciarme de mi esposo ya era definitiva. Había estado abusando de nuestro hijo dándole laxantes. En retrospectiva, podría haber sido mejor consultar a la policía en lugar de tener esta conversación con mi esposo. Si hubiera hablado con el primero, podría haber utilizado su conocimiento para evitar las consecuencias o volverse violento. Sin embargo, a pesar del abuso, era un buen esposo y padre en muchos sentidos. Aunque el abuso es imperdonable, había aspectos positivos y esperaba que pudiera cambiar. Por eso consideré la opción de reparar nuestra relación familiar gradualmente, sin divorciarnos, si reflexionaba sobre sus acciones y cambiaba. Por eso decidí hablar con él antes de involucrar a la policía, pero parecía que mis esperanzas se habían desvanecido. Ya veo. Entonces me llevaré a Blue y me iré. Oh, ya veo. Vuelve pronto. Hasta el final, no entendió la gravedad de sus acciones. Realmente creía que no sería arrestado. Me levanté del sofá, recogí los documentos y los papeles de divorcio en blanco que aún no estaban firmados y me dirigí a la habitación de los niños. Cuando entré en la habitación de los niños, mi hijo estaba haciendo su tarea. Sin embargo, al verme, pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Incluso a los 10 años, aunque tal vez no comprendiera todos los detalles, podía percibir que algo serio estaba ocurriendo. Le pedí que empacara las cosas que necesitaba para la escuela al día siguiente en su mochila y rápidamente salimos de la casa, escapando juntos. Una semana después, mi hijo y yo regresamos a casa. Mi esposo había sido arrestado y se había mudado temporalmente de la casa. Durante ese tiempo, mi hijo y yo volvimos, y mi esposo alquiló un apartamento barato para vivir solo. Dada la situación, finalmente debería entender lo serias que fueron sus acciones. Fui a la habitación de mi esposo para continuar nuestra conversación de hace una semana. Tenías razón. Nunca esperé ser arrestado por agresión. Con esa cantidad de pruebas, era inevitable. Escuché que entraste en pánico cuando te atraparon. Cuando hablaste con la policía, mentiste continuamente en lugar de decir la verdad, ¿verdad? Es realmente patético. ¿Por qué le hiciste eso a Blue? Cuando me divorcié de mi exesposa y me llevé a Blue, la gente solía decir, debe ser difícil para un hombre soltero. Lo estás haciendo muy bien. Me hacía feliz. Entonces empezaste a hacer esas cosas solo para recibir más elogios de los demás. Si Blue tenía problemas estomacales ocasionales, se podía culpar a un estómago débil. ¿Qué manera de pensar? Incluso tu participación activa en las tareas del hogar y la crianza parece haber sido para buscar elogios. ¿Por qué empeoró la condición de Blue recientemente? ¿Aumentaste la cantidad de laxantes? ¿O, a medida que Blue crecía, los laxantes dejaron de funcionar, así que gradualmente aumenté la cantidad? Hubo momentos en los que hubo un intervalo de unos 6 meses, ¿verdad? Eso fue cuando la cantidad habitual ya no afectaba el estómago de Blue. Aumentaba la cantidad en esos momentos. Recientemente, no estaba funcionando tan bien, así que puede que haya aumentado demasiado, causando problemas estomacales más graves. Me quedé sin palabras, impactada por sus palabras. Parecía que realmente había estado dañando a su propio hijo solo para atraer la atención de los demás. Como es mi primer delito, me darán libertad condicional, ¿verdad? Cambiaré mi actitud de ahora en adelante, así que no me perdonarás. Me habría gustado escuchar eso hace una semana. Lamentablemente, ya es demasiado tarde.
He traído los papeles del divorcio, así que por favor complétalos. Entiendo. Vine hoy para informarte del divorcio, pero dejaré el resto en manos del abogado. Adiós. Mi esposo finalmente mostró una expresión seria, reflexionando sobre sus acciones. Tal vez ya no abusaría de nuestro hijo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso. Lo dejé sentado en la misma posición, mirando los papeles del divorcio, y me fui a casa. Unos días después, presenté los papeles del divorcio completados por mi esposo. Estaba preocupada por obtener la custodia, ya que mi hijo era hijo de mi exesposo, pero no hubo problemas y pude obtener la custodia. En cuanto a mi exesposo, recibió una sentencia de libertad condicional debido a que era su primer delito y mostró remordimiento. Por lo tanto, no fue enviado a prisión. Le pedí que se mudara lejos, ya que no quería que viera a mi hijo. Aunque no era obligatorio que cumpliera con mi solicitud, parecía estar de acuerdo en que era mejor para nuestro hijo, y parecía que ya se estaba preparando para mudarse incluso antes de mi petición. Sabía dónde se había mudado, pero desconocía su vida diaria. Dado que envía regularmente los pagos de la manutención, debe estar trabajando seriamente. Creo que ahora lamenta sus acciones porque se ha vuelto más responsable. Probablemente le resultaba más fácil vivir despreocupado sin considerar el peso de sus actos. No tengo remordimientos por haberme divorciado de él. Aún no puedo perdonarlo por haber abusado de nuestro hijo. Pero, aunque no me arrepiento del divorcio, ahora enfrento otro problema, si debo decirle a mi hijo la verdadera razón del divorcio. Al principio le dije que fue por incompatibilidad y han pasado 2 años desde entonces. Como mi hijo está a punto de entrar a la escuela secundaria, decidí contarle la verdad. Así que eso fue lo que pasó. Por eso mi estómago mejoró después de que papá se fue. En ese entonces, me dolía tanto el estómago. Fue realmente duro. Pensar en eso ahora me hace enojar tanto. Pensé que mi hijo se pondría triste al enterarse de que había sido maltratado, pero parecía dirigir su enojo hacia su padre. Parecía que me había preocupado innecesariamente. Aunque no es ideal que tenga sentimientos tan negativos hacia su padre, es mejor que se sienta triste. Si alguna vez se siente herido por su padre en el futuro, haré todo lo posible para apoyarlo. Sin embargo, está tan lleno de energía ahora que dudo que eso sea necesario. En cambio, me encuentro recibiendo fuerza y apoyo de él. No queriendo ser una madre que dependa únicamente de su hijo, me estoy preparando para su entrada a la escuela secundaria, esforzándome por ser una